Buenas noches, que Papá Diosito les bendiga y les guarde. Soy la hermana Griselda Fonseca, que en misericordia me ha permitido compartir la palabra de Dios en esta noche. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 3, del 1 en adelante. Y la palabra de nuestro Padre Dios Altísimo, vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo y bendito Espíritu. Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciera del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí está el pan de vida para nuestras almas aquí en la tierra, este pan, alimentación para nuestra vida espiritual. Con esto viviremos y no moriremos. La palabra de Dios dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, el versículo 1, principal entre los judíos. Este hombre era un hombre importante entre los judíos, entre los fariseos. No era cualquier persona, pero dice que mientras el Señor Jesucristo caminaba por diferentes lugares, él miraba y se acercó, dice un día, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué podemos entender y comprender aquí en la palabra de Dios? De este hombre que era fariseo, el fariseo que era hombres hipócritas, falsos, engañadores, tenían el conocimiento de la palabra de Dios, de la ley, de los mandamientos, de los estatutos, pero solamente lo tenían en la mente, no lo llevaban en el corazón. No había una práctica sincera verdaderamente en ellos de la palabra de Dios. Solamente eran superficiales, pero sí querían que el pueblo viva esclavizado a la conveniencia de ellos. Dice que se acercó donde Jesús de noche, dice, y le dijo: Rabí, sabes que has venido de Dios. ¿Cómo tuvo el conocimiento de reconocer que era de Dios, que venía de parte de Dios? Porque él entendía que nadie puede hacer esas señales si Dios no está con él. Porque él estaba pendiente mirando las señales y todo lo que iba aconteciendo a través de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra.
Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí está la respuesta de nuestro Señor Jesucristo para toda la humanidad. Respondió y dijo que si no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Toda persona que viene a los pies del Señor Jesucristo y se rinde a los pies del Señor Jesucristo, tiene que tener el nacimiento de nuevo. Tiene que esa persona nacer de nuevo completamente, realmente, para ser hijo de Dios. Porque si no, dice, no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo no entendía las cosas que el Señor Jesucristo hablaba, lo que él estaba diciendo de las cosas espirituales. Él estaba con el entendimiento de aquí físico, carnal, mental, de aquí de la tierra. Él no tenía conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de lo que estaba dando la salvación, regalando la vida eterna, pero de esta forma, teniendo un nacimiento de nuevo, completamente haciendo una nueva persona para ver el reino de los cielos. Porque él pensaba físicamente, terrenalmente, de aquí de las cosas de este mundo. Por eso le dice: ¿cómo puede ser que un hombre ya siendo viejo va a volver a entrar? Y el Señor Jesucristo no estaba diciendo de ese nacimiento físico de aquí de este mundo, sino él estaba hablando del nacimiento espiritual, del nacimiento de nuevo, del agua del Espíritu. De eso es lo que estaba hablando el Señor Jesucristo. Y sin ese nacimiento de nuevo, nadie puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El Señor Jesucristo nuevamente le vuelve a hablarle diciendo que de cierto, con una seguridad, con una afirmación, de cierto, te digo, le dice, te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí está la palabra de nuestro Padre Dios, que todo ser humano tiene que nacer de nuevo del agua del Espíritu para entrar al reino de los cielos. Si no está nacido de nuevo del agua del Espíritu, esta persona no puede llegar al reino de los cielos. ¿Cómo nace de nuevo del agua del Espíritu? Es un proceso que tiene que seguir y tenemos que seguir aquí en la tierra delante de nuestro Padre Dios. Cuando la persona se acerca y acepta al Señor Jesucristo, le recibe como el Señor y el Salvador de sus vidas, con todo su corazón, con toda sinceridad y honestidad. ¿Qué tiene que hacer esa persona? Comenzar a buscar y a buscar el rostro de nuestro Padre. Tiene que buscar, orar, tiene que ver también una persona que sea madura espiritual, quien le ayude, quien esté ahí con esa persona, enseñando, dirigiéndole, pero tiene que ser una persona que esté nacida de nuevo del agua del Espíritu para que pueda transmitir las cosas espirituales a esa persona y pueda ser de bendición y pueda ser de ayuda para que esa persona pueda nacer de nuevo del agua del Espíritu. En el transcurso que mientras va buscando su rostro, mientras va orando, mientras va leyendo la palabra, mientras va esforzando a practicar la palabra, ahí va haciendo la obra nuestro Padre Dios Altísimo con su bendito Espíritu Divino, porque tiene que ser la obra es espiritual, esta obra no es carnal. El Espíritu Santo, el bendito Espíritu, Él es el único que puede hacer esa obra en los corazones de los seres humanos. Dar un nacimiento de nuevo completamente, hacer una nueva criatura en Cristo Jesús.
una nueva persona en todo el sentido. Viene el cambio completamente en la forma de vida, en la forma de hablar, en la forma de actuar, en la forma de oír, de sentir. Totalmente le va cambiando, totalmente le hace una nueva criatura en Cristo Jesús. Y eso solamente viene de parte de nuestro Padre, humillándonos delante de Dios, buscando fervientemente, diligentemente, valientemente, porque este camino que hay que seguir para llegar al reino de los cielos, este es de valientes, esto no es de cobardes. Los cobardes debilitan, los cobardes tropiezan con cualquier cosa, de todo ponen dificultades, de todo ya se desvían. Todo cobarde tiene facilidad de vivir practicando el pecado. Todo cobarde no se aparta completamente de la amistad, de la corriente del mundo, porque para nacer de nuevo del agua del Espíritu, tiene que también apartarse de toda corriente del mundo, de toda amistad con el mundo, de todo lo que ofrece este mundo. Porque si usted es amigo del mundo, es enemigo de Dios, y no va a ver lo espiritual en su vida, sino solamente lo carnal. Que lo carnal es enemistad contra Dios, que lo carnal no podemos agradar a Dios. Lo carnal es contra nuestro Padre Dios. Lo carnal basta contra la misma palabra de Dios. El Espíritu, Él es la vida, Él es el que hace la obra, Él es en todo y para todo de las vidas del pueblo, de la iglesia, del Señor Jesucristo que viene a llevar de aquí de la tierra. Es el Espíritu Santo, porque le afirma, le dice: te digo que el que no naciere de agua del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así tan certeza y de convicción, esta es la condición para entrar al reino de los cielos. El nacimiento de nuevo, porque si no está nacido de nuevo, no va a llegar al reino de los cielos. Si no está nacido de nuevo, no va a agradar a Dios, no va a hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra, no va a vivir obedeciendo, no va a vivir practicando la palabra de Dios, solo va a tener la palabra de Dios en sus manos, pero no va a ser un hacedor de la palabra. La palabra de Dios solamente la va a llevar en la mente, solamente va a ser mental, solamente va a ser carnal, pero en el corazón no hay la palabra de Dios, en el alma no hay la palabra de Dios. Por eso nuestros prójimos aquí en la tierra viven con facilidad practicando la palabra de Dios. Es esa la verdad del Espíritu Santo de Dios. Él es el único que aquí en la tierra nos fortalece, nos ayuda, nos auxilia, nos socorre aquí en la tierra en todo momento. El Espíritu bendito, porque si no vamos a nacer de nuevo o no están nacidos de nuevo, no hay el reino de los cielos, no existe el reino de los cielos. Lo que es nacido, dice el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Bendita palabra del Dios Altísimo. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dice la palabra del Dios Todopoderoso: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La carne es solamente enemistad de Dios. Nuestra carne es mala. Sinceramente, la carne nuestra es mala. La carne de sí propio, humanamente, no podemos hacer el bien. Posiblemente podremos actuar en unas 2, 3 cosas en el bien, muchas veces a la conveniencia de nuestra carne, pero el resto es solo mal. ¿Y quién acaba con el mal de nuestra carne? Solo el Santo Espíritu Divino de Dios. Él es el único que puede acabar con todo. Él es el único que puede coger a su vida y transformarle de la noche a la mañana. Puede hacerle una nueva persona en todo sentido.
porque dice que las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, pues eso lo hace el Espíritu de Dios. Eso da el cambio el Espíritu Santo de Dios. Todo lo acaba del pasado, todo lo borra, todo lo desaparece, lo que es de la carne, y viene a tomar posesión del Espíritu en su vida. Y el Espíritu comienza a gobernar, el Espíritu comienza a sujetar, a dominar todo su ser para vivir rectamente delante de Dios, aquí en esta tierra. Porque la carne para nada aprovecha. No te maravilles, dice, de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Esa es la persona que es nacida del Espíritu. Es dirigida del Espíritu, es guiada del Espíritu. La persona que está con el Espíritu no toma sus propias decisiones. No está guiado de su carne. No está con sus pensamientos, no está con sus intenciones. No está afanando los días en adelante. Siempre está pendiente de que el Espíritu Santo le vaya guiando a dónde ir, por dónde caminar, qué hacer, cuál es la voluntad del Padre. Ese es el Espíritu Santo de Dios. El bendito Espíritu de Dios, Él puede un día a un lado, un día al otro lado. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros vivamos el día, que le agrademos a nuestro Padre ahí constantemente. No podemos pensar en el mañana humanamente, sino si Dios lo permite, si Dios lo quiere. Porque si está en el Espíritu no lo sabemos. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Padre? ¿A dónde nos va a llevar? ¿Qué vamos a hacer en ese día? ¿En dónde vamos a trabajar para Él? ¿De qué manera lo vamos a hacer? Por eso dice, no sabe a dónde va, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es guiado del Espíritu, porque la carne, ella sabe a dónde va. La carne entiende a dónde va porque ella misma toma las decisiones. Ella misma coge y hace como ella quiere. Ella sí entiende mañana esto, pone planificando la carne. Pasado esto, todo esto, hasta las cosas, la palabra de Dios, le pone planificando. Aún hasta las prédicas, todo lo planifican. Eso es de la carne. Porque del Espíritu no hay planificación humana carnal. Del Espíritu tiene que ser el Espíritu guiando. ¿Qué necesidad tiene el pueblo para dar el alimento espiritual? ¿Qué palabra le hace falta? Y la persona que está al frente tiene que estar nacida de nuevo del agua del Espíritu. Esa es una obligación, esa es una responsabilidad grande. Si no está nacida de nuevo del agua del Espíritu y vive en el Espíritu y anda en el Espíritu, no puede estar transmitiendo la palabra del Dios vivo a las personas aquí en la tierra. Porque va a hacer daño, porque la carne no entiende las cosas espirituales. Para ella dice que son locura. La palabra dice que hay carnales y espirituales. Los carnales no agradan a Dios. Los carnales solo tienen la palabra de Dios en la mente, solo tienen conocimiento mental la palabra. Ellos no tienen dentro del alma, ellos no tienen dentro del corazón la palabra. Ellos no viven la palabra de Dios, porque para hablar la palabra de Dios a nuestros hermanos hay que vivirla, hay que sentirla, hay que practicarla, hay que amarla la palabra. Entonces tengo autoridad para decirles a los demás. Porque si no lo hacemos así, estamos como los fariseos, con el conocimiento, intelecto humano, pero adentro en el corazón y en el alma no lleva nada. Todo está vacío.
El que está al frente tiene que vivir en el Espíritu. El que está al frente tiene que su carne estar bien muerta al pecado. Porque la palabra de Dios, ella es la vida, ella es la que santifica, ella es la que purifica. Porque no se puede continuar las cosas espirituales acomodando a la carne. El Espíritu, Él es el que santifica. Con el Espíritu Santo vamos a vivir en santidad, en pureza aquí en la tierra. El Espíritu Santo. La persona que está aquí al frente parada tiene que estar nacida de nuevo del agua del Espíritu, nuevamente lo hablo. Ese es el requisito, porque si no está nacida de nuevo del agua del Espíritu, no va a ir al reino de los cielos ni esa persona, ni va a ir con los demás. No van a llegar al reino de los cielos. Porque la persona que está al frente y no tiene al Espíritu Santo de Dios habitando, morando en el cuerpo, en el corazón, en el alma, está completamente ciega. No ve nada las cosas espirituales. Está mirando aquí todo lo terrenal o material. La palabra de Dios también lo coge y le acomoda a la carne. Y solamente está andando en la ceguera. Y el ciego que está al frente está guiando a los ciegos. Tiene que estar la luz al frente. La luz guiada del Espíritu Santo. Andando en el Espíritu Santo, con el conocimiento del Altísimo, con la verdad de la palabra de Dios, que haya vivido, que haya sentido, que haya experimentado lo que es las cosas espirituales. Entonces yo puedo ayudar a los demás que están ciegos a ver la luz. Porque el ciego, guiando al otro ciego, dice la palabra, los dos van a caer en el hoyo. Y van a irse al hoyo del infierno, a las profundidades del Hades. Esta es una responsabilidad muy grande delante de Dios. No es esto facilidad de vida, no es el camino de Dios que lo ponen en facilidad como un libertinaje en la tierra. Como quiera viviendo, como quiera andando, como quiera actuando, como quiera los comportamientos aquí en la tierra, no lo es. Esto es de vida o de muerte. ¿Vas a vivir o vas a morir? La persona elige, pero también depende muchísimo de las personas que están al frente. Ellas tienen que estar convertidas realmente, verdaderamente al Señor Jesucristo. Porque hay cantidades que no están convertidos realmente. Porque la conversión realmente al Señor Jesucristo es la santidad, la pureza completamente. Eso es convertido al Señor Jesucristo. Ya no es solo de palabras, es de hechos, es de práctica. Las personas que están al frente o estamos al frente tenemos que dar cuentas a nuestro Padre Dios Todopoderoso por cada vida que han estado con nosotros. Es una responsabilidad grande. El camino de Dios es duro. Con claridad hay que hablar a las personas que esto es duro, que esto es de valientes. Esto no es de cobarde, porque tiene que abandonar todo para agradar a Dios. Tiene que apartarse completamente de todo para agradar a Dios. Dice que toca negarse a uno mismo para agradar a Dios. Tengo que apartarme de toda la corriente del mundo, de todas celebraciones del mundo. Tengo que apartarme para ser hija, para ser hijo realmente de Dios. Si quiero ver un día el rostro de mi Padre que está en el cielo. Porque sin santidad no le veremos. Esto es de valientes y de decididos en todo tiempo, en todo momento, dispuestos y siempre dispuestos a agradar a Dios. Dejando todo, porque hay que dejar todo. El Señor Jesucristo mismo dijo que hay que dejar todo y que tome su cruz y le sigamos.
Ese es un seguimiento de mansedumbre, de humildad, rindiéndonos a los pies de Él, sometiéndonos a la voluntad de Dios, reconociendo quiénes somos, reconociendo nuestras debilidades, porque mientras estamos aquí en la tierra, somos necesitados de nuestro Padre para que cada día nos vaya perfeccionando en la santidad, en la pureza, en el amor, en la sinceridad, en honestidad, porque cada día tiene que ser diferente, distinto para la persona que está buscando de Dios. No puede seguir siendo el mismo. Si hoy me porté bien, pues mañana será mejor. Y así sucesivamente todos los días. Un crecimiento espiritual. La palabra mismo dice ser santos porque yo soy santo. Que aprendamos de nuestro Señor Jesucristo, que es manso y humilde. Los hijos de Dios mansos, humildes. Los hijos de Dios no son rebeldes, no son soberbios, no son altivos, no son orgullosos, no son vanidosos los hijos de Dios. No es el uno más grande que el otro los hijos de Dios. Los hijos de Dios mansos, humildes, sinceros, honestos, pero en realidad sin fingimiento y embriagados del amor de Dios. Porque de todo lo que está aquí en la palabra bendita de nuestro Padre, de todas sus maravillas, sus dones, el fruto del Espíritu y la fe y todas esas maravillas de nuestro Padre, ¿qué es lo que va a permanecer? La fe, la esperanza, el amor. Pero el mayor de los tres, ¿cuál es? El amor. El amor dentro de nuestros corazones sinceramente. Y por el amor que yo tengo hacia las personas, hacia los demás, yo voy a esforzarme a vivir en santidad. Yo voy a luchar para estar en santidad aquí en la tierra, para poder ayudar a los demás y dar a conocer lo que es realmente ser hijo o ser hija de Dios. Esa es la misericordia de nuestro Padre Dios. Voy a luchar para ser ejemplo aquí en la tierra. Tengo que ser ejemplo. Esa es mi responsabilidad aquí en la tierra. Tengo que ser ejemplo. Tengo que ser testimonio aquí en la tierra. Yo tengo que ser una carta abierta. No tengo sin tener de qué avergonzarme aquí. Ese es nacido del Espíritu. Espíritu es. Vive en el Espíritu, permanece en el Espíritu, anda en el Espíritu y no satisface todo deseo de la carne, porque ahí está implicado todo deseo del pecado para la carne. Esos son los deseos del pecado, las concupiscencias, todo lo que el mundo ofrece, todo lo que va contra nuestro Padre Dios. Ese es el nacido del Espíritu, y Espíritu es. Y solamente dice en el Espíritu vamos a agradar a Dios. Porque nuestro Padre Dios dice que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Y nuestro Padre Dios Todopoderoso, Él es Espíritu. Y Él necesita que le adoremos en espíritu y en verdad. Y sus hijos tenemos que ser espirituales. Espirituales, sobrenaturales, viviendo en el Espíritu, andando en el Espíritu. Con toda mansedumbre, humildad, sinceridad, honestidad, amando a las personas, dando la vida por las personas, derramando las lágrimas por las personas. Eso es el Hijo de Dios, la hija de Dios aquí en la tierra. Dice la palabra de Dios del versículo 7, no te maravilles de lo que te dije eso. No hay de qué maravillar eso, sino de qué vamos a maravillarnos, del Espíritu Santo, del bendito Espíritu que entre a hacer morada en nuestros cuerpos mortales, aquí permanente día y noche. De eso debemos maravillarnos. Dice la palabra del Dios Todopoderoso, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Igual él no entendía, las cosas espirituales no entendía Nicodemo. Hoy en la actualidad es igual. La mayoría de las personas no entienden las cosas espirituales, no comprenden las
cosas espirituales, no entienden cuál es el camino verdadero de seguir al Dios vivo, al Dios todopoderoso. No entienden, están perdidos, no saben qué camino seguir, están siguiendo el camino del mundo, no lo entienden, no lo comprenden. Igual como él no entendía, el Señor Jesucristo habla, pero él no comprendía, no entendía lo que él hablaba, las cosas espirituales. Hoy en día, una persona que está en el Espíritu va a hablar a otra persona que no tiene al Espíritu, no va a entender, dice que es locura, no va a comprender las cosas espirituales, porque esto dice que hay que discernir espiritual. Él seguía con el entendimiento humano, con el razonamiento humano, con el intelecto humano, seguía Nicodemo. No tenía el entendimiento de que tiene que nacer en lo espiritual que hablaba el Señor Jesucristo. Con el Espíritu yo tengo vida, con el Espíritu yo agrado a Dios, con el Espíritu yo amo a mi Padre, con el Espíritu no le fallo a mi Padre, con el Espíritu no practico el pecado, con el Espíritu estoy atenta a la voz de mi Padre, aquí en la tierra. Respondió Jesús, le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Mire, siendo maestro metido de los fariseos, y no entendían, y así estaba toda esa generación, todos esos seres humanos que no entendían las cosas espirituales que el Señor Jesucristo estaba manifestando, estaba hablando, estaba regalando aquí en la tierra a los seres humanos, y ellos no tenían el entendimiento, y siendo maestro. Y hoy en la actualidad muchísimas personas así hay, como Nicodemo, sin entender las cosas espirituales, sin comprender las cosas espirituales, se cierran en la mente carnal. Dice que esto no es con sabiduría humana, no es con inteligencia humana carnal. Pablo mismo dice que él hablaba, él predicaba con el poder del Espíritu, con lo espiritual, acomodando a lo espiritual hablaba. ¿Por qué? En la mente carnal se cierra, no ven nada, ciego de las cosas espirituales. La mayoría de los seres humanos están así y están compartiendo la palabra así como están. Están hablando a los demás, pero ¿qué fruto hay eso? Porque debe haber un fruto de santidad, un fruto de pureza, un fruto de una iglesia sin mancha, sin arruga aquí en la tierra. Tiene que haber, porque no se puede continuar así. Porque esto es un trabajo espiritual para salvación de las almas, para la vida eterna. No es para un negocio de nuestra carne, ni a la comodidad de mi carne, ni mirando cantidades de seres humanos que estén dentro de una casa de oración. Si por esa cantidad de seres humanos que están en las casas de oraciones yo voy a dar cuentas a Dios, me va a pedir cuentas. Esto es para el reino de los cielos, hay que trabajar para que ellos sean salvos, que no se pierdan, que tengan salvación, que tengan vida eterna. Y para eso hay que estar en el Espíritu, hay que vivir en el Espíritu, hay que andar en el Espíritu, hay que permanecer en el Espíritu, hay que prevalecer en el Espíritu para dar fruto espiritual aquí en la tierra. Si estoy en la carne, la persona que entra inocentemente con necesidad de Dios, voy a transmitir de la carne y le voy a hacer un daño, porque no van a ser abiertos sus ojos espirituales, porque toca hacerles que vean espiritualmente.
dando a conocer las cosas que le agradan a Dios y lo que no le agrada a Dios, dando a conocer cómo está la palabra de Dios escrita, sin quitar nada ni aumentar nada, así como está. Esto dice mi Padre en la palabra, pues esto tenemos que practicar. Aquí dice, los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. Pues esto tengo que vivir, esto tengo que practicar aquí en la tierra. La palabra bendita de mi Padre dice, airaos y no pequéis. Pues esto tengo que hacerlo, tengo que practicar. Si no, no soy hija de Dios, no es hijo de Dios. Todo lo que está aquí en la palabra tengo que ser hacedora de la palabra. El que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Pues tengo que practicar. No voy a ser enemiga de Dios por estar satisfaciendo los deseos de mi carne en el mundo, por estar cogiendo todos los placeres a mi carne. No puedo ser enemiga de Dios, porque nuestro Padre Dios Todopoderoso, bendito, a sus enemigos destruye. Tengo que ser amiga de Dios, amigo de Dios. Bendito sea nuestro Padre Dios Todopoderoso, su amor es infinito, incomparable, y por eso es lo que en la misericordia de Él levanta siervos, pero unos siervos llenos del Espíritu Santo, corriendo ríos de agua viva, en santidad de labios, en santidad de ojos, de manos, de corazón puro. Esos siervos para transmitir a los demás, porque tiene que haber una iglesia santa, pura. En toda la tierra tiene que existir esa iglesia. ¿Dónde está la iglesia pura, santa en la tierra? No existe, no hay. Todo está esparcido, cantidades que están solamente en la carne y la bendita palabra cogido en la mente, con un conocimiento mental. Todo tienen grabado hasta los versículos en la mente, pero el versículo de la palabra no entra al corazón, no hace efecto en el alma, no llega adentro. Solo la mente está ahí, tal versículo por acá, que Juan, que Pedro, que Apocalipsis, así dice, pero ya a mí no me dice. Estoy diciendo así dice a los demás, y a mí primero tiene que decir y entrar acá dentro de mi corazón, aquí dentro morando la palabra en abundancia. Entonces yo puedo ayudar a los demás y decir a los demás, miren, la palabra de Dios está escrito, así tenemos que vivir en la tierra, así tenemos que andar en la tierra, haciendo la voluntad de nuestro Padre Dios, practicando la palabra de Dios aquí en la tierra. Así tenemos que hacer, con autoridad, porque yo lo vivo, porque yo lo siento, yo lo practico la palabra, y puedo exigir a los demás que vivan también la palabra, que si no viven la palabra no van a entrar al reino de los cielos. Esa es la palabra de nuestro Padre Dios. No es solamente yo mirar, leer y coger en la mente. La mente no sirve. Le hace daño a la misma persona que lleva la palabra en la mente y está haciendo daño a los demás. Está haciendo vivir en tinieblas a los demás. Está haciendo practicar el pecado a los demás. Mientras tanto, si la persona está con el Espíritu Santo, no. Hijo, no hagas así. Hija, no. Eso no le agrada a Dios. No puedes seguir practicando eso, no puedes seguir haciendo eso, tienes que apartarte del mal, tienes que dejar esto. Esfuérzate, lucha, sé valiente. Tenemos que alcanzar la santidad, tenemos que llegar a una pureza aquí en la tierra. Aquí dice a una perfección la palabra. Aquí habla de perfección, a una estatura de Cristo. Así me habla la bendita palabra del Dios Todopoderoso. ¿Cómo hacemos? Luchando todos los días, esforzándonos todos los días. Aquí dentro su Santo Espíritu Divino. Dice la bendita palabra de Dios, es siendo maestro sin entendimiento.
de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Estaba hablando las verdades del Señor Jesucristo. Estaba dando a conocer la realidad, pero ellos dicen que lo que hablamos, lo que sabemos, eso digo, lo que testificamos y no recibes nuestro testimonio. No había aceptamiento, no había reconocimiento, no había el corazón dispuesto a recibir las cosas del Espíritu, lo que el Señor Jesucristo estaba ahí enseñando, lo que Él estaba manifestando. No había esos corazones dispuestos a recibir, sino todo al son de la carne, todo a la comodidad de mi carne. Y eso nunca es a la comodidad de mi carne el camino de Dios, ni la palabra de Dios, porque es santo su camino. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios hay grande como tú? Nunca va a ser a la comodidad de mi carne la palabra de Dios. La palabra bendita de nuestro Padre Dios es contra mi carne. Por eso dice que es espada de dos filos que va cortando, acabando con el mal, con el pecado de la carne, que es mala. Nunca va a estar a la satisfacción de nuestro Padre Dios la carne. Si os he dicho cosas terrenales, le dice, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Si las cosas terrenales de aquí, de aquí mismo que hablaba el Señor Jesucristo, no creían, ¿cómo va a creer las cosas espirituales? Y para creer las cosas espirituales también, si está en la carne, nunca va a creer. Nunca va a aceptar las cosas espirituales. Siempre va a estar pensando en las cosas terrenales. Siempre al agrado mío. Y no es al agrado mío. Ya no es el yo mío, sino la voluntad de Dios en mí. Sino el Señor Jesucristo dentro de mí. El Espíritu del Altísimo dentro de mí. El Espíritu del Altísimo tiene que permanecer día y noche aquí dentro de mí. No puede el Espíritu Santo ni un instante estar fuera de mí, habitando aquí dentro de mí. La palabra dice que nuestros cuerpos mortales en la tierra son templos del Espíritu Santo, templos del Dios viviente. Pues si el Espíritu Santo está en mi cuerpo, pues es la santidad. Si somos templos del Dios viviente, el Dios Altísimo está en mi cuerpo, es la santidad, es la pureza. Esa es la verdad. Las celestiales, ¿cómo vas a creer? Hay tanta incredulidad. Solamente con el Espíritu de Dios. Nadie subió al cielo, dice el versículo 3, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nadie dice subió al cielo, sino el que descendió. ¿Quién descendió? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Padre bendito Señor Jesucristo, que vino acá en carne, completamente humano. Él descendió para darnos el tesoro, que es la vida eterna, la riqueza, que es el reino de los cielos. Ese tesoro hay que ambicionar, ese tesoro hay que buscar. Nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y el Hijo del Hombre que está en el cielo. El 14 dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Tenemos conocimiento de la palabra bendita del Dios Altísimo en la antigüedad, en el tiempo de Moisés, en la ley, en los mandamientos, en los estatutos, que ordenó nuestro Padre Dios a Moisés que hiciera, que haga una estructura o algo así de una serpiente para que le ponga parada ahí en el desierto, porque en ese lugar había muchas serpientes y cuando les picaba ellos tenían que correr donde estaba la estructura de la serpiente ahí, como una estatua.
en otras palabras, de la serpiente. Allá tenían que correr, ir allá para no morir. Eso era la voluntad de Dios y esos misterios, nuestro Padre Dios bendito. Así dice, así como hizo Moisés, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así nuestro Señor Jesucristo se ha levantado, pero esto no se compara con nada de eso del pasado. Algo que tú no tienes comparación de nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que tenga dificultades, problemas, aun si está enfermo, lo que sea, corra donde el Señor Jesucristo. Ellos corrían donde la serpiente para no ser muertos picados. Acá dice que corra donde el Señor Jesucristo, levantado el Señor Jesucristo. Porque dice el versículo 15, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Correr a los brazos del Señor Jesucristo, acercarse al Señor Jesucristo, humillarse delante del Señor Jesucristo, rendir a los pies del Señor Jesucristo, reconociendo realmente quiénes somos nosotros. ¿Quién soy yo? Nadie. ¿Quién es usted? Nada, nadie. Es nuestro Padre la vida. Es nuestro Padre la realidad de todo, la verdad de todo, aquí en la tierra y fuera de ella. Para que todo aquel que en él crea, esto no es un creer, porque cantidades de seres humanos dicen yo creo en Dios. Este creer no es un creer superficial, un creer que cualquiera dice de labios para afuera, yo creo, no. Este creer es de vivencia, este creer es de práctica, este creer es de amor al Señor Jesucristo. Este creer, voy a vivir como el Señor Jesucristo me mandó que viva aquí en la tierra, no sacando mis pies del camino del Señor Jesucristo. Ahí bien enderezado mis pasos en el camino del Señor Jesucristo. Ese creer es para santidad, para pureza. Ese creer es para vida eterna. Ese creer es para salvación. No es un creer así, superficial, mental. Todo ser humano cree en las cosas, en todo. Yo creo en esto, hasta el hombre cree en el hombre. El hombre confía en el hombre. Ese no es. De ese creer no está hablando. Es un creer espiritual, un creer de vivencia, de realidad, de verdad, que yo creo en mi Padre y estoy confiada en mi Padre y estoy rendida a mi Padre. Yo tengo la seguridad de la vida eterna con mi Padre. ¿Cómo tengo la seguridad de la vida eterna con mi Padre? Agradándole a Él, obedeciéndole a Él, con temor y temblor a Él. Si dice la palabra que nosotros debemos cuidar nuestra salvación con mucho temor y temblor, escrito está. No se puede esta bendita santa palabra de nuestro Padre Dios Todopoderoso hacerle un libertinaje, hacer un teatro. No se puede coger la palabra de Dios y hacer juego, burlas. Esta palabra es temible. Dice, tremenda cosa es caer en las manos de Dios vivo. Mejor que nunca hayan conocido. El que caiga en las manos del Dios vivo, comience a caminar rectamente delante de Dios, esforzando, luchando. Hay pruebas, hay que esforzar, hay sufrimientos, hay tristezas, hay dolor, hay llanto en el camino de Dios. No es facilidad. Todos los hijos, los siervos de Dios han pasado por dificultades, han tenido sus sufrimientos. No es que la palabra de Dios es así, como una cosa que botas sin validez. Esta palabra es realidad de vida, verdad de vida.
la palabra de Dios. Algo que yo tengo que hacer. Así no quiera mi carne. Tengo que hacer la palabra de Dios para yo alcanzar la vida eterna, para yo llegar a la presencia de mi Padre que está en los cielos. Y todo esto tiene que estar aquí dentro de mi corazón, aquí dentro, muy dentro de mi alma, de todo mi ser. Aquí está la bendita palabra de nuestro Padre Dios. Aquí está cómo debemos andar en la tierra, cómo debemos vivir aquí en la tierra. ¿O no dijo nuestro Padre, esfuérzate y sé valiente, y yo estaré contigo? Los mandamientos dice, si te convirtieres realmente, si obedecieres a mis mandamientos, si yo hago la palabra de Dios, hasta los días son alargados aquí en la tierra. Esa es la bendita palabra de Dios. Nunca pongamos la palabra a nuestra conveniencia, ni pongamos límites al Santo bendito Espíritu. La persona tiene que nacer de nuevo del agua del Espíritu. ¿Qué significa? Que completamente es transformada, de cabeza a pies, interno, externo, es transformada. Yo puedo decir por mi propia vida, totalmente, completamente, interno, externo, le hace una nueva criatura en Cristo Jesús, le hace una nueva persona en Cristo Jesús. Totalmente acaba con todas las mañas de la carne, con todas las debilidades de la carne, totalmente le corta de raíz para siempre. Porque todo lo viejo está acabado, pasado, borrado. Todo nuevo dice que es hecho con el Señor Jesucristo. Si mirabas mal, pues ahora vas a mirar bien, porque están nuevos ojos. Si hablabas mal, ahora vas a hablar bien y siempre vas a permanecer hablando bien, porque dice todo nuevo. El ver, el hablar, el actuar, el pensar nuevo. Pero ese regalo de nuestro Padre bendito, todopoderoso, da a las personas que abren los corazones, que son sensibles a su voz, que están dispuestos a agradar a Dios, que están decididos a entrar al reino de los cielos, valientes para llegar al reino de los cielos. La carne para nada aprovecha. Eso comprenderemos y entenderemos. Para nada aprovecha. Es algo que está aquí pasajero. Aún esta carne va a ser polvo. De nada me va a servir. Pero el Espíritu, Él es el que da vida. Él es la realidad de vida. Con Él yo vivo gozosa. Con Él vivo libre del pecado. Con Él ando libre del pecado. Permanezco libre del pecado. Con Él amo a mi prójimo con su bendito Espíritu. Con Él obedezco a mi Padre. Bendito sea nuestro Padre Dios. Bendita sea la palabra de nuestro Padre Dios. Alabado nuestro Padre Dios Todopoderoso. Bendito, soberano, infinito, invencible nuestro Padre Dios. Todopoderoso. Él es digno de que nosotros estemos humillados y rendidos a los pies de Él, reconociendo que no merecemos nada. Por la misericordia de Él estamos con Él, pero hay que estar bien, realmente bien, verdaderamente bien. Esta bendita palabra es adentro, no es por fuera. Si pones la palabra de Dios por fuera, te vas a ir al infierno. Mete tu palabra al corazón, mete la palabra al alma, mete la palabra adentro. Ama la palabra, obedece la palabra. Tenemos que ir al reino de los cielos, tenemos que ser valientes, tenemos que esforzar. Es duro el camino de Dios. Los discípulos también les dijo, dura es tu palabra, Señor Jesucristo. ¿Quién podrá hacerla? ¿Quién podrá vivirla? Pero es duro, pero no imposible. La palabra es la que da vida. Para vivir tengo que tener la palabra de Dios en mi corazón. No es imposible. Con su bendito Espíritu, Él es el que nos ayuda en todo. Nuestras debilidades en todo, Él está ahí presto en todo
¿Cómo alcanzas esto? Todos los días de rodillas delante de nuestro Padre Dios. Padre mío que estás en los cielos, ten misericordia de mí. Ayúdame, auxíliame, transfórmame, libérame realmente, verdaderamente. Cámbiame completamente todo mi ser, interno, externo, cámbiame. Suplicando, llorando, lamentando a nuestro Padre Dios, con gemidos indecibles, con su Santo Espíritu, como está escrito. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? No llores por mí, llora por ti mismo o llora por tus hijos. Esa es la palabra de Dios. Tenemos que ir al reino de los cielos. Sin la práctica de la palabra de Dios no vamos a entrar al reino de los cielos. En esta palabra bendita meditemos y comprendamos lo que es realmente ser hijos de Dios, pueblo de Dios, sin dar que hablar, primeramente delante de los ojos de nuestro Padre bendito y también delante de los hombres, siendo testimonio y ejemplo para ellos aquí en la tierra. Porque si decimos que amamos a nuestro Padre Dios y somos mal ejemplo y mal testimonio para los demás, ¿dónde está el amor? Todo dice, orando, clamando, suplicando a nuestro Padre en el nombre todopoderoso nombre del Señor Jesucristo. Y Él nos da. Él está presto para dar. Si usted se dedica a pedir al Espíritu Santo que le dé, que le llene, le da completito. Le llena completito, no le da por medida. Total, le pone desde su cabeza hasta las plantas de sus pies, interno, externo, el Espíritu Santo ahí, controlado día y noche. Santo por dentro, santo por fuera. Para honra y gloria de nuestro Padre Dios, porque así es el Hijo de Dios, así es la sierva de Dios, así es el siervo de Dios, interno y externo, santo, puro, honesto. Porque nuestro Padre Dios todo nos mira, interno y externo. Esa es la bendita palabra de Dios. Que Papá Diosito les guarde, les bendiga, les cuide y les proteja mucho, mucho aquí en la tierra. Y seamos valientes, seamos hacedores de la palabra de Dios. Esforcémonos porque hay millones, millones de personas que necesitan personas valientes, dispuestas en santidad, quien ayude en estos tiempos difíciles y que cada día seguirá viniendo más dificultosos los tiempos y es necesario que las personas no se pierdan, tengan salvación, tengan vida eterna. Ese es el amor al prójimo. Que Papá Dios Todopoderoso guarde y bendiga sus vidas